Parashá Matot, que significa tribus. Entonces Moshe habló con los jefes de las Matot, de los Benei de Israel. Él dijo, he aquí lo que Yahweh ha ordenado. Cuando un hombre hace voto a Yahweh o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no romperá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Cuando una mujer hace un voto a Yahweh, formalmente obligándose a sí misma, mientras ella es una menor viviendo en la casa de su padre, entonces si su padre ha oído lo que ella juró o se obligó a sí misma a hacer y mantiene su shalom, entonces sus votos permanecerán firmes. Toda obligación a la que ella se ha hecho sujeta permanecerá firme. Pero si el día que su padre lo oiga, él expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos o obligaciones con los cuales se ha comprometido así se mantendrían. Y Yahweh la perdonará porque su padre expresó su desacuerdo. Si habiendo hecho votos o irracionalmente ella se compromete a una obligación, se casa y su esposo oye, pero mantiene su shalom con ella en el día que él lo conoce, entonces sus votos y obligaciones por los cuales se han comprometido así quedarán firmes. Pero si su esposo expresa un desacuerdo en el día que él lo conozca, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella se ha comprometido, y Yahweh la perdonará. El voto de una viuda, sin embargo, o de una divorciada, incluyendo todo lo que ella se ha comprometido, quedará firme contra ella. Si una mujer hizo voto en la casa de su esposo y se obligó con juramento, y su esposo oyó de ella, pero mantuvo su salón con ella, no expresó desacuerdo, entonces todos sus votos y obligaciones quedarán firmes. Pero si su esposo lo anula en el día que lo oiga de ello, entonces cualquier cosa que haya dicho, votos u obligaciones comprometedoras no permanecerán firmes. Su esposo los ha anulado y Yahweh la perdonará. Todo voto y todo juramento de abstinencia que ella se abrigare a afligir su nefesh, su ser, su esposo lo puede confirmar o su marido lo puede anular, pero si su esposo completamente mantiene su shalom con ella día tras día, entonces él confirma todos sus votos y obligaciones. Él debe mantenerlos firmes, porque él mantuvo su shalom en el día que lo oyó de ello. Si él anula después que él lo haya oído, entonces él cargará en la culpa consecuente. Estas son las joquín, estatutos, que Yahweh ordenó a Moshe entre un pueblo y su esposa, entre un padre y su hija. Si ella es menor viviendo en la casa de su padre, Yahweh dijo a Moshe, haz la venganza de los bebés de Israel sobre los Midianim. Después de eso tú serás reunido a tu pueblo. Moshe dijo al pueblo, equipen hombres entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán con Midian, para poder llevar a cabo la venganza de Yahweh sobre Midian. Mandarás a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Así que de entre los miles de los hombres de los hijos de Israel, 1000 hombres por cada tribu, 12,000 por todos, fueron reunidos para la guerra. Moshe los mandó 1000 cada tribu a la guerra. Él los mandó y a Pinjas, el hijo de Eleazar Cohen, a la guerra, con utensilios Kadoshim, las trompetas para sonar alarma a su cargo. Ellos pelearon contra Midian, como Yahweh había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones. Ellos mataron a los Melequín, a los reyes de Midian, junto con los otros que fueron muertos, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba. Los 5 Melequín, reyes de Midian. Ellos mataron a Bilán, el hijo de Beor, con la espada. Los Benes de Israel tomaron cautivos a las mujeres de Midian y a sus pequeños, y ellos tomaron como botín a todos sus ganados, rebaños y otros bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades en las áreas donde ellos vivían y en todos sus campamentos. Ellos tomaron todo el botín, a toda la gente y los animales que habían capturado, y trajeron a los cautivos botín y despojos a Moshe, Eliezer Cohen y a la congregación de los Benei de Israel, al campamento de las llanuras de Moab, junto al Yarden y a otros
lado de Jericó. Toma todo el botín, ambos, gentes, animales, tú, Eliezer Cohen, y los jefes de los clanes de la congregación, divide el botín de dos partes, la mitad para los soldados escogidos y que salieron a la batalla, la mitad para los restos de la congregación. De la población de los soldados que salieron a la batalla, impón un impuesto para Yahweh que consiste de una parte de 500 de las personas, ganado y asnos y ovejas. Tómalo de su mitad y lo das a Eliezer Cohen, una porción apartada para Yahweh. De la mitad de la vara que va para los Beneí de Israel, tomarás una parte de 50 personas y del ganado, asnos, ovejas, y esto es de todos los animales, y los das a los Elvin, que se ocupan del Mizcán de Yahweh. Moche y Eleazar, el Cohen, hicieron como Yahweh ordenó. El botín, aparte de los soldados que habían saqueado, fue de 675,000 ovejas, 72,000 reses, 61,000 asnos y 32,000 personas, por todo que consistía de mujeres que nunca habían dormido con un hombre. La mitad era de la porción de los soldados que salieron a pelear, era de 337,500 ovejas, de la cual el tributo a Yahweh fueron de 675. 36,000 reses, de la cual la porción de Yahweh fue de 72. 30,500 asnos, de la cual el tributo a Yahweh fue de 71. Y 16,000 personas, de las cuales el tributo de Yahweh fue de 32 personas. Moche dio el tributo apartado para Yahweh y a Eliezer el Cohen, como Yahweh lo había ordenado a Moche. De la mitad que fue para los Beneí de Israel, que Moche separó de los hombres que fueron a pelear. Ahora, a la mitad de la congregación consistió en 337,500 ovejas, 36,000 reses, 30,500 asnos y 16,000 personas. De la mitad de los Beneí de Israel, Moche tomó una parte de 50 de las personas y animales, lo dio a los Lewín, que están a cargo del Mizcán, como Yahweh había ordenado a Moche. Los oficiales a cargo de los miles que pelearon, los comandantes de miles y los comandantes de cientos, se acercaron a Moche y dijeron: tus sirvientes han contado a todos los soldados bajo nuestro mando, ni uno de nosotros falta. Hemos traído una ofrenda para Yahweh de cada hombre que ha tenido en las formas de joyas, manecillas, brazaletes, anillos y de señal, aretes y cintos, para hacer expiación para nosotros delante de Yahweh. Moche y Eliezer el Cohen aceptaron su oro y todas las joyas, todo el oro en estas ofrendas. Todos los comandantes de miles y los comandantes de cientos apartaron para Yahweh, pesaba 420 libras, porque los soldados habían tomado el botín de cada hombre por sí mismo. Moche y Eleazar el Cohen tomaron el oro de los comandantes de miles y de cientos y lo trajeron al Mizcán de Edud, como recordatorio para los Beneí de Israel delante de Yahweh. Los Beneí de Rubén y los Beneí de Gad tenían cantidades vastas de ganado. Cuando ellos vinieron a la tierra de Yaser, la tierra de Gilead, eran buenas para el ganado. Los Beneí de Gad y de Reuben vinieron, hablaron con Moche. Eliezer Cohen y los jefes de la congregación, ellos dijeron: Ataró, Dibón, Yaser, Ninra, Esbón, Elialet, Nebo y Meón, en el país que Yahweh conquistó delante de la congregación de los Beneí de Israel, es país de ganado y tus sirvientes tienen ganado. Si tú nos consideras favorablemente, ellos siguieron: deja que esta tierra sea dada a tus sirvientes, los Beneí de Gad y de Reuben. No nos haga cruzar el Jardín. Moche respondió a los hijos de Gad y de Reuben: ¿irán a la guerra a sus hermanos mientras ustedes se queden aquí? Además, ¿por qué están tratando de desanimar a los Beneí de Israel de cruzar la tierra a la que Yahweh les dio? Esto es
lo que sus padres hicieron cuando yo los mandé desde Kadesh Barnea para ver la tierra, porque cuando ellos subieron del valle de Escol y vieron la tierra, ellos descorazonaron a los benedictos de Israel para que no entraran en la tierra y que Yahweh les había dado. La furia de Yahweh se encendió en ese día y él juró: ninguna de la gente de edad de 20 años o mayores que salieron de la tierra de Misraim verá la tierra jurada a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han seguido sus reservas, excepto Caleb, el hijo de Jefunet, el Kenesí, y Yahoshua, el hijo de Nun, porque ellos han seguido a Yahweh sin reservas. Así que la furia de Yahweh se encendió contra Israel y él lo hizo errar en el desierto de aquí para allá en los 40 años, hasta que toda congregación que había hecho mal a la vista de Yahweh había muerto. Ahora ustedes, otra camada de pecadores, se han levantado en el lugar de sus padres para aumentar aún más la furia feroz de Yahweh hacia Israel. Porque si ustedes se vuelven de él y él los dejará en el desierto otra vez, así ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Pero ellos vinieron y dijeron a él: mira, nosotros edificaremos vallados para nuestro ganado y nuestras ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros mismos estaremos armados y listos para la acción, para marchar a la cabeza de los Beneí de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar. Nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas aquí a causa de la gente que vive ahora en la tierra. Sin embargo, no regresaremos a nuestras casas hasta que todo hombre de los Beneí de Israel haya tomado posesión de su tierra de herencia. Nosotros no tendremos una herencia con ellos en el otro lado de Yarden, al oeste, porque nuestra herencia ha caído a nosotros en este lado de Yarden, al este. Moshe les dijo a ellos: si ustedes hacen esto, si ustedes se arman para ir delante de Yahweh a la guerra, y si todos ustedes, sus soldados, cruzan el Yarden delante de Yahweh hasta que hayan echado a sus enemigos delante de él, y si la tierra ha sido conquistada delante de Yahweh, solo después de esto ustedes regresen, entonces ustedes estarán sin culpa delante de Yahweh y delante de Israel. A esta tierra aquí será suya para poseer delante de Yahweh. Pero si ustedes no hacen esto, entonces habrán pecado contra Yahweh. Deben entender que su pecado los perseguirá. Edifiquen ciudades para sus pequeños y vallados para sus ovejas. Luego hagan lo que dijeron que harían. Luego los hijos de Gad y los hijos de Reubén dijeron a Moshe: tus sirvientes harán lo que mi amo ordene. Nuestros pequeños, esposas, rebaños y todos nuestros animales estarán aquí en las ciudades de Gilead. Pero sus sirvientes cruzarán, cada hombre armado para la guerra delante de Yahweh para la batalla, como amo dice. Así que Moshe dio órdenes referentes a ellos, Eliezer el Cohen, Yahoshua el hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de las tribus del Beneí de Israel. Moshe les dijo a ellos: los Beneí de Gad y de Rubén cruzan el Yarden contigo, cada hombre armado para la batalla, delante de Yahweh. Así que la tierra es conquistada delante de ti. Entonces les dará la tierra de Gilead como ellos para poseer. Pero si ellos no cruzan contigo armados para hacer la guerra delante de Yahweh, entonces tú causarás que ellos pasen sus posesiones y sus esposas y su ganado delante de ti a la tierra de Canaán. Ellos heredarán la tierra junto contigo en Canaán. Los Beneí, hijos de Gad y de Rubén, respondieron: nosotros haremos todo como Yahweh ha dicho a tus sirvientes. Cruzaremos a la tierra de Canaán armados delante de Yahweh. La tierra que nosotros poseeremos por herencia estará al otro lado de Yarden. Así que Moshe les dio a los Beneí de Gad y de Reuben, y también a la media tribu de Manasés, el hijo de Joseph, el reino de Sion Melech, de los Emorí, y el reino del Melech de Bashan, el país y a sus ciudades dentro de sus fronteras, todos con sus pueblos alrededor. Los Beneí de Gad edificaron Dibón, Astarot y Arroel. Astrot, Shofan, Yaser, Behat, Beit Nimra y Beit Aran, ciudades fortificadas también vallados para ovejas. Los Beneí de Reuben edificaron Hezbón, Eliher,
Kiryatayim, Nebo, Baal-Meón, estos nombres han sido cambiados. Y Simad, ellos nombraron las ciudades que ellos edificaron. Los Beneí de Israel, de Mahil, el hijo de Menashe, fueron a Gilead y la conquistaron, poseyeron a los emorí que estaban allí. Y Moche dio a Gilead y a Mahil, el hijo de Menashe, él vivió en ella. Yair, el hijo de Menashe, fue y capturó sus aldeas y las llamó Yair, significa aldeas de Yair. Nobad fue y capturó Kenan y sus aldeas y lo llamó Nobad, como él mismo. Hastara, Jeremías, del 1.3 al 2.3. Estas son las palabras de Jeremías, nombrado por Yahweh, el hijo de Yehzkiel, uno de los Kohanim que habitaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. La palabra de Yahweh vino a él durante los días de Josiah, el hijo de Amón, Melech de Yehudá, en el año 13º de su reinado. También vino durante los días de Jehoiaquín, el hijo de Josiah, Melech de Yehudá, continuando hasta el año 11 de Sedequías, el hijo de Josiah, Melech de rey de Yehudá, hasta que Jerusalén fue llevada cautiva en el mes quinto. Aquí está la palabra de Yahweh que vino a mí. Antes de que me formaran en el vientre ya te conocía. Antes que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Yo te dije, oh Yahweh, Ribón, amo. Yo ni siquiera sé cómo hablar, solo soy un niño. Pero Yahweh me dijo, no digas, soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Yahweh. Entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca, y Yahweh me dijo, así yo he puesto mis palabras en tu boca. Y aquí que yo te he nombrado sobre naciones y reinos, para arrancar y para desarmar, para destruir y demoler, para edificar y para plantar. La palabra de Yahweh vino a mí preguntando, Jeremías, ¿quién es lo que ves? Yo respondí, yo veo una rama de almendro. Entonces Yahweh me dijo, tú has visto bien, porque yo estoy vigilando para cumplir mi palabra. La palabra de Yahweh vino a mí una segunda vez. ¿Qué es lo que ves? Y respondí, yo veo una olla inclinada desde el norte sobre fuego aventado por el viento. Entonces Yahweh me dijo, del norte la calamidad hervirá sobre todos los que viven en la tierra, porque yo convocaré a toda la familia de los reinos del norte, dice Yahweh, y ellos vendrán y se sentarán cada uno en su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a sus muros, y todo alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su iniquidad en abandonarme. Me hicieron inmolaciones para ídolos extraños, adoraron, a los sus propias manos hicieron. Pero tú ciñe tus lomos, levántate y habla todas las palabras que yo he ordenado. Cuando los confrontes, no tengas temor de su rostro. Yo te quebrantaré delante de ellos. Porque hoy te fijas, hoy yo he hecho una ciudad fortificada, una columna de hierro, un muro de bronce contra toda la tierra, contra los melequín de Yehudá, contra los príncipes, contra sus Kohanim y el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero ellos de ningún modo prevalecerán contra ti. Porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Yahweh. La palabra de Yahweh vino a mí. Ve y grita a los oídos de Jerusalén que esto es lo que Yahweh dice. Yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuando una esposa me amabas. Cómo me seguiste por el desierto, por medio de una tierra sin sembrar. Yahweh. Israel era Kedushá para Yahweh, las primicias de su cosecha, todo lo que devoran incurran en culpa. Mal les sobrevendrán. Dice Yahweh. Fin de la paracha. Verajá.